Hola, bienvenidos a nuestra cita. Uno de los motivos para que ahora el país sufra de cortes de energía eléctrica es que la hidroeléctrica Masar sale de operación porque parte de su embalse está seco y resquebrajado, evidencia de la severa sequía que golpea en esta zona del país. Literalmente, se puede caminar sobre una parte del embalse y en otra se puede ver pequeñas islas de sedimentos rodeados de algo de agua, según fotos y vídeos publicados. El embalse de Masar es el más grande de Ecuador y es estratégico, pues sirve de reserva de agua para el resto de hidroeléctricas que forman parte del complejo Paute, conformado también por la hidroeléctrica Paute, Molino y Sopladora. El nivel de agua que aún hay en parte del embalse es tan bajo que salió ya de operación a las 4 de la tarde del 16 pasado. Entonces, a partir de esa fecha, el Ecuador retomó los cortes de luz programados, que se ampliaron hasta 5 horas y media y hasta 6 horas consecutivas en algunas ciudades. Y eso en teoría, porque hay ciudades que han sufrido apagones de hasta 20 horas consecutivas, como es la ciudad de Naranjal en Guayas. La hidroeléctrica Masar aporta con 170 megavatios de potencia a la energía total del país y es la central más pequeña del sistema Paute, compuesto además por las hidroeléctricas Paute Molino, que aporta 1100 megavatios, y Sopladora, que aporta 487. En total, este complejo de 3 hidroeléctricas aporta con 1757 megavatios, es decir, el 27% del total de la demanda máxima de Ecuador, que es de 6.500 megavatios. Yo no soy experto en temas hidroeléctricos, pero es que tampoco hay que serlo para tomar decisiones con sentido común al respecto. Ahora, lo más importante es encajar el golpe, el tremendo mazazo económico que los apagones representan para el sector productivo y doméstico. Ahora más que nunca, se deberá primero organizar los mínimos recursos económicos con los que se cuenta para poder reactivar de alguna manera el tejido productivo. Se debe gobernar pensando en los más vulnerables y los temas políticos dejarlos de lado. Necesitamos un estadista, un presidente activo, de territorio y no un mandatario ególatra que esté empecinado en una consulta popular y no le importan los problemas estructurales del Ecuador. El gobierno sustenta parte de su denuncia de boicot al sistema eléctrico nacional en que el embalse de Masar, el más grande del país, fue intencionalmente vaciado. Ese embalse hace parte con Paute Molino y Sopladora del mayor sistema generador de energía del país. Puede producir 1.700 megavatios. El gobierno, que investiga cómo se manejó Masar las últimas semanas, no ha publicado los datos técnicos de las 3 hidroeléctricas que el río Paute une. No se puede ver sus registros en forma separada y la información sobre la generación eléctrica de ese complejo cambió desde finales del año pasado. SELEC dejó de publicar el reporte diario de caudales y niveles de agua. Y al mismo tiempo el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, restringió el acceso a esa información. Este noticiero le hizo su última consulta el 16 de marzo sin que haya respuesta hasta la fecha. Los datos operativos diarios también fueron congelados el pasado jueves, al igual que los informes mensuales. En febrero se publicó el último. El sistema de las 3 hidroeléctricas requiere que por el Paute bajen al menos 120 metros cúbicos de agua por segundo, una cantidad que no se ha alcanzado desde enero. Tanto así que la semana pasada solo fueron 12 metros cúbicos por segundo. Masar es el mayor problema por ser la primera hidroeléctrica del sistema. El embalse necesita estar a 2.115 metros sobre el nivel del mar para producir hasta 170 megavatios. Pero desde el 11 de abril, según registros de SENACE, su nivel cayó a 2.114 metros. Amalusa es el embalse de Paute Molino, la segunda y más grande del sistema, y necesita 1.978 metros sobre el nivel del mar para producir hasta 1.100 megavatios. El 11 de abril, según la misma fuente, cayó a 1977. Llegó a bajar más, pero se ha recuperado en los últimos días y está en 1976 metros, lo que deja suponer que recibió el agua de Masar.
El embalse de Masare tiene una extensión de 32 kilómetros y está tan seco que se puede caminar. Así lo hacen los habitantes de la parroquia Palmas, del cantón Sevilla de Oro en Azuay. Ellos aseguran ser testigos de un fenómeno inusual, porque donde había agua, ahora solo quedan grietas. A inicios de marzo aún se podía pasear en bote como parte del turismo comunitario, que impulsan 12 familias de la zona. Pero a finales de ese mes tuvieron que suspender esa actividad. Los moradores quedaron sin agua, sin trabajo y ahora sin energía. Normalmente el embalse puede almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Pero hasta este jueves el nivel del caudal ha disminuido 46 metros, afectando las operaciones de las 3 hidroeléctricas del Austro. Una de ellas es Paute Masare, que dejó de generar energía, porque solo puede funcionar con un mínimo de 38 metros del nivel del agua. La sequía empezó en septiembre y se proyectó que culmine en marzo, pero por falta de lluvia se sigue extendiendo. Las autoridades estiman que necesitan precipitaciones. El presidente Noboa y sus asesores quieren justificar los acontecimientos de la denuncia a 22 funcionarios de alto rango del Ministerio de Energía y Minas, entre los cuales se encuentra la ministra, o ya exministra, el ex viceministro y además está denunciado el exministro Esteban Albornoz, que en su momento colaboró en el gobierno del presidente Rafael Correa. Y esta es la prueba suficiente, según el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, y para los medios de comunicación corruptos que inducen a malas interpretaciones. Prueba, digo, para considerarlo Albornoz como sospechoso y casi ya culpable del delito de sabotaje y traición a la patria. Además, en el vídeo que verán a continuación, el periodista Milton Pérez destaca, hace caer en cuenta las fechas que Andrea Robo trabajó en el ministerio en cuestión, y fue del 2012 al 2017. Entonces, según este pseudo periodista, ya está más que demostrado, según estos sinvergüenzas, que a Robo, si trabajó en ese periodo, pasa a ser del correísmo y tiene que ser juzgada. Ya basta de ser tan ruines. Por estas interpretaciones es que la sociedad se polariza cada vez más. Peleen, discutan con discurso honesto, franco, no abusen del poder que les da la cobertura de sus canales de radio o televisión. Ya dejen de fastidiar al país. La cantinflada, la estupidez esputada por Roberto Izurieta al decir que alguien deliberadamente abrió las compuertas de la represa y en 12 horas quedamos sin agua. Esa acusación ya la desbarataron técnicos, profesionales apolíticos como José Gómez, gerente de Select Sur, porque simple y sencillamente la represa que el deslenguado Izurieta se refiere no tiene compuertas. Y además la bajada del embalse es un proceso que requiere de algunos meses. Y después de haberlos descubierto, desnudado su mentira, ¿darán explicaciones a lo aseverado? Sinceramente creo que no, porque son pura boca. Nunca jamás dan la cara. Igualito que los gobiernos del traidor y del incompetente. Ecuatoriano, por favor, ya no comas cuento, ya no te dejes ver la cara de Gil. Vamos al domingo y todo no. O posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Masar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento está en la fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico,
además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces, una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta. La ministra de entonces, la exministra ahora, ¿estaba conectada con este tema político, interesada en que se haga un boicot en el tema eléctrico para que la consulta se caiga? Podría haber sido negligencia, podría haber sido un problema de capacidad, podría haber sido un problema que es lo más probable, que no se tomó control de ese ministerio con el nivel de amenazas que existían en ese ministerio, porque efectivamente es el ministerio donde más denuncias de corrupción de altísimo nivel han existido en la historia. Dieron acciones sumamente graves que están siendo en este momento investigadas porque se dieron las denuncias, no solamente las investigaciones. Teníamos ese día lunes, ya existían evidencias, investigaciones, y el día martes se hicieron las denuncias y el día martes intervino el ministerio. ¿Por qué está dentro de esta denuncia el exministro de Energía, Esteban Albornoz? En el sector energético, bien lo hemos sabido por todas las denuncias de los últimos años, han existido enormes casos de corrupción y de corrupción de muy alto nivel en el sector energético y petrolero. La ministra Robo trabajó en ese ministerio desde el 2012 hasta el 2017, si no estoy equivocado. No lo sé. Pero debían saberlo. A ver, a ver. Mi impresión, mi estimado Milton, es que tú quisieras entrevistar al ministro de Energía y eso me parece muy bien. Yo soy secretario de Comunicación, estamos enfrentando una consulta popular y todos estos temas lo único que hacen es contribuir a una distracción de lo que es verdaderamente importante, porque este es el último día que podemos hablar sobre la importancia o no de la consulta. Me habría encantado que puedas entrevistar al ministro de Energía. Estamos invitando al ministro de Energía. Lo que está en juego para el país, que eso va a determinar el futuro del país, es qué va a pasar en la consulta popular. Lo que está en juego en el país, mi estimado Milton, lo que está en juego en el país es si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales, históricos y del crimen organizado que se ha infiltrado, como bien dice la fiscal en el mismo caso Metástasis, se ha infiltrado en todos los estamentos, en gran parte de los estamentos. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Con la consulta. Gracias a todos por estar aquí y compartir conmigo este momento. Seguimos mañana.